Bien, me presento, soy Jesús, me conocen todas y todos ustedes de sobra. Voy a hablar del choriceo que hay en España, que es tremendamente grande por la política y por lo que no es la política. Aquí van a comprobar que está metido hasta incluso la monarquía. Voy a nombrar caso a caso, hay muchísimos casos, pero yo me he apuntado unos 10 casos más o menos, aunque hay muchísimos más casos sobre corrupción, y es la España que hay ahora mismo. Una España corrupta, una España llena de fraudes, una España llena de choriceo. Es decir, si nosotros tenemos, supongamos, 20 de dinero, 20, poniendo una cantidad 20, si nos roban 3 en impuestos, 3 se los roban a cada persona, pero de 40 millones de habitantes calculen esos 3 que roban. Joder, si está muy claro, se lo meten para el bolsillo. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre los casos que tienen en España, que tenemos, porque yo me siento muy español también, y los casos que tenemos, ¿de acuerdo? Caso Malaya. 95 procesados y 50 condenados por una trama de blanqueo de 2.600 millones de euros. Repito, caso Malaya. 95 procesados y 52 condenados por una trama de blanqueo de 2.600 millones de euros. 2.600 millones de euros, señoras y señores, que no estamos hablando de euritos, de millones de euros. Caso Edu. La UDEF investiga el fraude masivo de las subvenciones por la formación de desempleados en Andalucía. Según las estimaciones de los investigadores, altos cargos de la Junta de Andalucía habrían ayudado a la malversación de más de 2.000 millones de euros. A más de 2.000 millones de euros defraudados por la Junta de Andalucía. Es increíble. Caso ERE. Desvío de dinero público destinado a trabajadores y empresas en crisis de la Junta de Andalucía también, a través del llamado Fondo de Reptiles. Computando todas las ayudas concedidas, el fondo, según el tribunal, asciende a 1.217 millones de euros. 1.217 millones de euros, señoras y señores, vayan sumando. Caso Marbella. Entre 2002 y 2006, el Tribunal de Cuentas detectó un desfase de 2.535 millones de euros en Marbella. 2.535 millones de euros en Marbella, detectado por el Tribunal de Cuentas. Caso Gürtel. En febrero de 2009 comenzó una investigación de la red de corrupción política vinculada al Partido Popular, repito, vinculada al Partido Popular. Entre adjudicaciones y contratos ilegales, la trama defraudó al menos 120 millones de euros al Estado, 120 millones de euros defraudados al Estado, según documentación del caso. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir, entre adjudicaciones y contratos ilegales, la trama defraudó al menos 120 millones de euros al Estado, según documentación del caso. Caso Palma-Arena. Todo comenzó a destaparse que Jaume Matas, expresidente balear y exministro de Medio Ambiente con Aznar, había autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros, el doble de lo presupuestado para el velódromo de Palma, es decir, el doble. Pero el tío le metió 90,6 millones de euros, el doble. ¿Quién se queda con la otra mitad? Pues ya lo sabemos. Caso Bárcenas. Una treintena de políticos han sido imputados tras sus revelaciones. Caso Bárcenas. Una treintena de políticos han sido imputados tras sus revelaciones. Este caso sigue abierto, es el caso tan comentado que saben ustedes, de choriceo a mano abierta. Caso Nos. Undagarín, yerno del rey, y su socio Diego Torres están imputados por presuntos delitos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales a través del Instituto Nos. Es decir, y el caso Gürtel, que lo tenemos aquí al lado, en febrero de 2009 comenzó una investigación de la red de corrupción política vinculada al Partido Popular
Entre adjudicaciones y contratos ilegales, la trama defraudó al menos 120 millones de euros al Estado, según documentación del caso. Esto es increíble. Es decir, si suman los millones y millones de euros de cada caso, es una pasta gansa, ¿de acuerdo? Es muchísimo dinero lo que defraudan. Y aparte de todos estos casos que se dan, en impuestos nos quitan de 20 que tenemos, nos quitan 3, nos quedamos con 17. Pero esos 3 que nos roban en impuestos son de millones y millones de habitantes, ¿de acuerdo? Es decir, nos están saqueando, nos están robando a mano abierta. Y esto lo llevan haciendo toda la vida, ¿de acuerdo? Toda la vida. Lo que pasa es que ya nos han acostumbrado a que seamos robados, ¿de acuerdo? Ponen impuestos, nos quitan de 20 que tenemos 3, pero como se lo quitan a cada ciudadano que hay en España, a cada ciudadano que hay en España, se lo quitan esos 3, que resulta que ellos se vuelven millonarios con los impuestos. Y España está ¿en crisis de qué? Después de todos estos casos que les he dicho, caso Gürtel, caso Malaya, caso Palmarena, caso Bárcenas, caso Nos, caso Malaya, caso Edu, caso ERE, es increíble, ¿de acuerdo? Es increíble, millones y millones de euros defraudados. Yo, como Jesús que soy, lo que quiero para España es una España digna y legal, en la cual esté fuera de fraudes y de corrupciones. No exista ni un solo fraude ni una sola corrupción. Para eso se crearía un cuerpo de élite, para evitar los fraudes y las corrupciones. Un cuerpo de élite tan solo aplicado a fraudes y corrupciones, para evitar estas barbaries. ¿De acuerdo? Para evitar estas barbaries. Y es más, aparte de crear un cuerpo de élite anticorrupción, que se creará, porque siempre que se dice que si alguien está en el poder va a intentar robar, esto no se va a permitir en el ejército de Jesús, esto no se va a permitir. De acuerdo, no se va a permitir ni fraudes ni corrupciones, ninguna, ni la más mínima. Aquel que se le pille el intento, ese va a la cárcel. El intento de fraude o de corrupción, ese va a la cárcel. El que lo intente, no que lo haga, que lo intente. De acuerdo. Y después tenemos expertos en economía, tenemos expertos en sanidad, tenemos expertos en educación. Es decir, que tienen una salida muy buena y sociablemente una salida que es auténticamente buena, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, mi lucha desde principios ha sido y es, porque esta batalla me imagino que va a seguir, es contra el movimiento nazi, la política y la monarquía, pero porque son injustos, son ilegales. Luchan con la ley y manipulan la ley a su antojo. Es lo que está sucediendo, porque de todos estos casos que he dado, la mayoría sale inmune. La mayoría de los políticos sale inmune de todos los casos que he dado. Caso Malaya, caso Edu, caso ERE, caso Bárcenas, caso Marbella, caso Gürtel, caso Palmarena, caso Nos, etcétera. Y hay muchísimos más casos que no digo. La estafa sobrepasa millones y millones de euros, pero millones y millones. Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros. Y de sobra, lo que los sobrepasa. Es decir, estafados por todos lados, no solo por impuestos, estafados por todas las partes. Bien, aquí les he mostrado la panda de chorizos que tienen en España y cómo unos y otros roban y dejan y son permitidos, que es permitido que roben y que encima salgan inmunes ante la ley. Nada más que decir esto. Muchas gracias, se despide Jesús, y decir y repito que lo que quiero yo para España es una verdadera democracia, en la cual todos pensemos, meditemos y actuemos, que eso no lo tienen cohibido los políticos. Como ven, si me he quedado aquí es para luchar. Muchas gracias, Jesús.